Muy buenas noches, jóvenes, mucho gusto. En el día de hoy pues vamos a hablar sobre codificación de canal. Son conceptos aplicados para el manejo específico de, de lo que son las estructuras de desarrollo, de implementación y manejo que se tienen en ese caso en los sistemas de comunicaciones. ¿Sí? Entonces, por decirlo de esta manera, la codificación de canal, pues obviamente, ¿qué busca? Es un procedimiento, ¿no? Nosotros hasta el momento hemos manejado los códigos, la forma en cómo ellos trabajan, se produce un cifrado. Acuérdense que para poder conseguir un código tuvo que haberse hecho un proceso de digitalización para que una vez que se pueda, en ese caso, entrar a un sistema de fuentes de señales de información, se pueda ir al canal, se pueda codificar y se pueda enviar a un sistema transmisor. Y en ese caso, ¿sí? Pues obviamente se disponga de un medio de transmisión que permita pues, establecer entre fuente y destino un circuito de comunicaciones, extremo a extremo, en donde pues, todas estas partes se estén identificando. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros hablemos de la codificación de canal y la decodificación de canal. Hace un momento estábamos viendo esas situaciones, estábamos viendo, por ejemplo, que ustedes preguntan, bueno, que por qué un código tiene una señal completa por estado de bit y lo otro no. Precisamente ese tipo de principios son los que vamos a mirar acá. Entonces, antes que nada, pues hablemos de los efectos indeseables que existen en los procesos de transmisión de las comunicaciones digitales. Nosotros siempre partimos del hecho de que idealmente usamos un pulso rectangular de señal, algo discreto, y este tipo de mecanismo se está viendo afectado por estos valores, por estos tipos de factores: la atenuación, la distorsión, la interferencia y el mismo ruido. O sea, la atenuación hace que supuestamente un sistema, en un sistema una señal se rebaje de nivel, la distorsión es que de pronto se cambie, la interferencia es que entre una y otra señal, digamos que exista un proceso de combinado, técnicamente hablando, o un proceso de, digamos, como de combinación, no combinación, sino mirándolo de otra manera como una especie de distorsión. Bueno, aunque no es una distorsión, sino una especie como de manejo puntual de mezclar una señal con otra. Y está la inserción precisamente del ruido, en la cual pues podemos notar nosotros, ¿sí?, que la señal puede tomar cualquier nivel ante la presencia de una fuente de información de estas, porque el ruido también se considera información. Ahora, ¿qué encuentra uno la salida? Que ese pulso rectangular que nosotros habíamos considerado un 1, pues prácticamente lo que estamos entregándonos es esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que diferenciar realmente en un sistema digital un 1 y un 0 es prácticamente un buen trabajo en este caso, ¿no? Entonces, posiblemente esto tenga que llevarnos a nosotros a inferir conceptos de errores. La probabilidad de error en un sistema de comunicaciones, tengan cuidado con esto, depende de las técnicas y la energía empleadas para los procesos de transmisión. De hecho, pues las cosas con las cuales el mismo medio de transmisión y las señales indeseables están presentes tienen una fuerte relación. Por ejemplo, los valores típicos de probabilidades de error son 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, 10 a la menos 10, y entre más pequeñas sean, mejor se caracteriza un sistema. En este caso, entonces, por ejemplo, para aplicaciones donde los errores son intolerables, resulta obviamente necesario emplear técnicas de control y recuperación de los mismos errores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en ese caso, un preciso sistema de transmisión y recepción. Entonces, aquí tenemos dos fuentes, una fuente M1 y una fuente M2. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la posibilidad de que se envíe un 0 de transmisión a recepción, básicamente pues tiene un costo, un peso. Aquí pueden notar ustedes que obviamente pues lo mismo le pasaría al 1. O sea, garantizar que llegue exactamente un 1, llegue exactamente un 0, es un concepto probabilístico. Entonces, como también puede ser que el 0 se convierta en un 1 y el 1 se convierta en un 0. ¿Ya? Eso es lo que hoy en día en los sistemas de comunicaciones pasa. La ocurrencia de un error en la transmisión pues determina el mensaje recibido y lo que tenga que hacerse sobre el mismo mensaje recibido. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos los códigos como un recurso para proteger precisamente los conceptos de la información. Entonces, por ejemplo, se dice que en los sistemas de información el dígito que cuando tiene problemas por errores, se dice que el dígito de información se repite. Entonces, por ejemplo, supongamos en esta instancia,
tenemos 0, 0 y 1, 1. ¿Qué pasa acá? Supuestamente pues tenemos un bit de información y un bit de chequeo. Esto especifica un concepto que se llama redundancia. O sea, para yo garantizar que se realmente mandé un 0, puse otro 0, en este caso. Entonces, ¿eso qué implica? Que pueden haber muchas posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Las posibilidades son básicamente que si realmente llega el 0, 0, o llega el 0, 1, o llega el 1, 0, o llega el 1, 1. Lo mismo le pasaría al envío de un 1 acompañado de otro 1, que puede envolverse eso, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si están notando, entonces eso es básicamente lo que determina que de pronto en presencia de un estado binario, otro estado binario, ayuda a detectar errores. Por ejemplo, ahí estamos marcando precisamente el hecho de que existen errores en una palabra binaria. Entonces, en ese caso podemos notar, ¿sí?, que un sistema de comunicaciones, ¿sí?, puede definir dentro de él, ¿sí?, conceptualmente hablando, cuando se está trabajando con un código, puede uno detectar errores simples ante errores dobles, que se convierte básicamente en el concepto de la recepción. Ahora, la idea es que uno mantenga una cosa que se llama una directiva. La directiva es que el bit de información, para asegurarlo, hay que repetirlo por lo menos 2 veces. Entonces, por ejemplo, acá están haciendo precisamente un concepto ante eso. Fíjense que el bit de información es 1 y se están mandando como bit redundantes 2. Entonces, los posibles estados en los cuales uno asume que puede existir un error son básicamente 6, no 8. Porque los estados en los cuales donde uno considera que estos dos valores están siendo bien transmitidos son solamente 2. Es una combinación dependiendo de las posibilidades que se tengan con respecto a los bits, en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá de la derecha, aquí posiblemente se encontró un error del 0 y aquí un error del 1, ¿sí? Entonces, hay códigos que, por ejemplo, nos vamos a encontrar que nos permiten corregir errores simples, ¿cierto? En este caso es lo que estamos detectando supuestamente acá. Entonces, uno puede usar conceptos de construcción de palabras en los mismos códigos para verificar esta situación. Como conclusión, pues podemos decir que siempre que nosotros estemos trabajando con códigos, una de las reglas puntuales es la introducción de la redundancia, ¿cierto? Y obviamente, ¿por qué? Porque eso permite hacer detección y corrección de errores. La corrección de errores, como de pronto lo hemos estado revisando para que ustedes lo entiendan, requiere más redundancia que la misma detección. Entonces, ¿por qué? Porque es que con esos datos son los que hay que calcular y procesar para encontrar cuál es realmente la información que queremos recuperar. Los cálculos de los dígitos de chequeo, como se menciona allí, están seguidos por una regla, ¿no? El receptor lo que hace es coger esa regla y comprobarla y detectarla y corregirla en donde en ese caso se presenten los errores. Entonces, la regla supuestamente es algo definido explícitamente por el mismo código, básicamente, ¿no? Entonces voy a colocar esto un poquitico más allá. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? En este caso, si tienen alguna pregunta, pues me comentan, ¿no? No, profe. Yo voy a definir un poquitico más pequeña esta pantalla. Es que lo que pasa es que no me está permitiendo ver todo, ¿no? Bueno, sigamos así mejor. Se pone uno como a ensayar con esto. A mí no me gusta ensayar con esto. Sigamos. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando precisamente de esta regla, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos en las estructuras de datos códigos detectores de errores y correctores de errores. Entonces, por ejemplo, de cómo funciona esta situación. Pues en transmisión y recepción uno espera que hayan probabilidades de error y de no error. Entonces, una palabra de información está compuesta por K bits de información y B dígitos de chequeo. O sea, una palabra compuesta está realmente hecha, en este caso, por una conformación de B más K, como lo estamos mirando. Las palabras de código pues obviamente están en relación a los bits de información
que quiere decir que uno los puede componer como un valor de 2 a la k. Entonces, las palabras totales, en este caso, ¿cuáles serían? Sería 2 son 2 a la n, en ese caso, y las palabras separadoras serían 2 a la n menos 2 a la k. Entonces, fíjense que uno teniendo estas situaciones puede comenzar a construir precisamente esas cosas, o sea, comenzar a darle sentido a esto que acabaron de ver. El espacio de codificación, ¿qué es? Pues son sencillamente una construcción de unas n dimensiones en donde cada palabra, en ese caso, está representada por un punto en el espacio geométrico, digámoslo así de esa manera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el estado del 0 y el estado del 1, en este caso, ¿sí? Aquí tenemos, cuando tenemos 2 bits, que tenemos 4 posibles combinaciones, 1, 0, 1, 1, 0, 1 y 0, 0. Y acá tenemos básicamente una estructura, digamos que tridimensional, en donde ya tenemos básicamente cuántos dígitos para construir 3 y cuántas posibilidades tenemos, 8. Entonces ese tipo de cosas nos permiten a nosotros determinar que dependiendo de la cantidad de segmentos quebrados entre dos palabras podemos definir una cosa que se llama distancia entre palabras. A más de allí, por ejemplo, la distancia entre palabras nos puede decir a nosotros que es la cantidad de códigos que tenemos diferentes, la cantidad de dígitos diferentes que podemos tener dentro de una estructura de datos, ya, en ese caso. Entonces, ¿la distancia qué es? La distancia es lo que puntualmente separa un dato de otro. Por ejemplo, aquí yo tengo el 100 y el 000. Por ejemplo, aquí la distancia es un bit. Como pueden ver, lo que ha cambiado esta palabra con respecto a esta es un bit. La distancia es un bit, d igual a 1, ¿cierto? Entonces, la distancia, por ejemplo, de este estado a este estado, ¿cuántos dígitos son? 2, porque de 0, 0 se pasó a 1, 1, si lo estamos viendo de esa manera, desde ese punto de vista. Por ejemplo, acá hemos visto que la distancia para cambiar desde 0, 0, 0 a 1, 1, 1 es 3, ¿ya? Básicamente como para que lo tengamos en cuenta, son la distancia entre palabras. Es básicamente ¿qué es? La cantidad de dígitos diferentes que existe de una con respecto a la otra. Entonces, esos son ejemplitos que podemos nosotros usar. Por ejemplo, estas dos palabras difieren entre sí en 4 dígitos. Por ejemplo, esta de arriba no tiene estos dos de abajo. Y esta de abajo no tiene estos dos de arriba. La distancia es 4. Para poder que ambas en ese caso sean iguales. Entonces, supuestamente, ¿esto para qué sirve? Esto define un concepto de definición, esto define un concepto de ayuda para detección y corregir errores, porque la potencialidad para hacer precisamente eso, que viene especificada para un código, depende de la distancia mínima que estén manejándose entre las palabras de los mismos códigos, ¿ya? Entonces, digamos que uno puede referirse al código de cierta forma. La potencialidad de un código, ¿de qué depende? Pues depende de la distancia que de pronto se esté manejando entre dos palabras del mismo código. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una distancia de un estado a otro a través de un bit, por ejemplo, entre 0 y 1, yo tengo una distancia siempre de 1, en este caso. Pero aquí yo tengo un valor que es muy diferente porque supuestamente la distancia es 2. Entonces, con una distancia 2 detectamos se detectan errores simples. Una distancia 1 no detecta ni corrige, pero una distancia 2 sí detecta errores simples. Con una distancia igual a 3 se detectan errores dobles o se corrigen errores simples. Fíjense que no es lo mismo en este caso. Y obviamente pues esto es un valor de distancia un poco mayor, que es distancia 4, y uno ya puede decir acá que uno puede detectar errores triples o corrige errores simples. La corrección siempre en ese sentido es mucho más dispendiosa. Y tenemos asociado a esto pues la posibilidad de decir que para detectar R errores la distancia mínima es R más 1. Y para corregir R errores la distancia mínima es 2R más 1. Para corregir. Entonces, detectar no es lo mismo que corregir en una estructura de datos cuando se están manejando códigos y poder recuperar la información. Hay una cosa que se llama el límite de Hamming. Entonces Hamming básicamente pues fue quien determinó que teniendo en cuenta un subespacio donde yo puedo tener unos determinados datos, por ejemplo definiendo una relación entre unos valores como n, k y b para la corrección de errores, yo puedo tener definido para esto 2 a la k palabras de código o 2 a la n palabras totales. Entonces, esas son cuestiones con las cuales yo podría considerar esferas 2 a la k esferas de radio R con centro precisamente en uno de los datos que supuestamente yo tengo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, préstenme mucha atención. Se supone que yo aquí tengo especificado unos lugares geométricos. Por ejemplo, estos son los datos pertinentes de ese punto rojo. Estos son los de este, estos son los de este y estos son los de este. Entonces fíjense, en ese caso, ¿por qué no cierran los micrófonos?
me hacen el favor, qué pena con ustedes. Entonces, lo que está diciéndonos a nosotros es que, por ejemplo, este dato corresponde a este dato que se obtuvo, el cuadrito es un dato obtenido, es el dato que se obtuvo con el valor de referencia, lo mismo que pasó con este y con este. Puede así supuestamente suceder con todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos un cuadrito por acá? Este cuadrito por acá, o lo tengo por acá, o lo tengo por acá. Digamos que de acuerdo al radio que se esté manejando con respecto al dato, podemos decir que yo puedo introducir un valor o no. O sea, porque es que aquí tenemos lo que se denomina el concepto de la incertidumbre, en este caso. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Si de pronto han captado la idea. Bueno, el límite de Hamming, pues obviamente define esferas de radio R con un centro en una palabra de código. Por ejemplo, el radio R, en ese sentido, dice que va a estar determinado por la cantidad de palabras en cada... Bueno, el radio R permite que usted tenga una cantidad específica de palabras por cada esfera. Usted puede tener una palabra de código o n palabras separadas a una distancia de 1. O sea, usted puede hacer una composición. Entonces, estos son, por ejemplo, n palabras a distancia 2, en ese caso. ¿Sí? Como pueden apreciar. Entonces son palabras en una esfera. Las palabras en una esfera son básicamente determinadas por esta relación matemática. Eso es lo que dice el límite de Hamming. Entonces, ¿cómo se trabaja esta situación? Esta situación se trabaja como una relación entre K, N y B. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes para hacer corrección de errores. De hecho, acuérdense que la palabra N está compuesta por K bits más otros datos redundantes, que es en ese caso el concepto de acompañar o de complementar una palabra para poder o detectarle o recuperarle errores. Entonces, ¿cómo da supuestamente esta relación matemática? Esta relación matemática da de esta manera. ¿Qué es lo que se espera obtener? Pues se espera obtener en ese caso a qué qué equivale cada cosa en cada situación, en ese punto. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de corrección de errores simples, ¿qué hay que hacer? Si por ejemplo yo tengo r igual a 1, ¿sí? Entonces yo puedo obtener esta expresión matemática y finalmente determinar, en este caso, ¿sí?, qué me sucede con ese tipo de situación. Entonces fíjense que aquí yo tengo los dígitos que me producen cada uno de estos estados con la longitud completa de las palabras, ¿sí?, que en ese sentido me satisfacen estas desigualdades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si K sube? Entonces la relación entre B y N baja. Eso es lo que sucede en este caso. Entonces, a medida que el K sube, entonces B con respecto a N es más pequeño. Si ustedes lo notan aquí, precisamente eso está pasando. Bueno, de ahí en adelante pues vamos a hablar de otro concepto también, que se llaman los códigos de bloque. Los códigos de bloque, pues supuestamente, ¿cómo trabajan? Trabajan especificándose, ¿sí?, por una cantidad de estructuras que pueden procesar los sistemas y trasladarlos al tiempo. Entonces, de hecho, aquí yo tengo cada dígito de información que entran a un codificador que hace regla de la palabra o bloque codificado, de acuerdo a unos dígitos de chequeo, y entrega n dígitos codificados, cumpliendo específicamente con una regla determinada por un específico código. Entonces, por ejemplo, dice acá que están hablando del código de paridad. La regla dice que el número de unos de la palabra es par. Entonces acuérdense que en la paridad uno habla de paridad par cuando la cantidad de unos en este caso es par. Entonces, por ejemplo, aquí cuántos, y nosotros lo que le adicionamos como término a la palabra es un 0. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Qué le adiciono? Un 0. Aquí yo tengo 1, 2, 3. ¿Qué le adiciono? Pues un 1. Estamos hablando de paridad par, ¿sí?, en este caso. Entonces, hay que recordar que para este tipo de situaciones, pues esto hay que hacer en ese sentido algunas operaciones algebraicas. Recordar que, por ejemplo, la suma en módulo 2, estos son los datos, o sea, 1 más 1 es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1 y 0 más 0 es 0. O sea, como quien dice, esto implica que solo cuando los dos estados son iguales, ¿sí?, la palabra, el dato es negado. Y solo cuando ambos estados son diferentes, el dato es básicamente un estado alto. Bueno, entonces acá ustedes pueden mirar que hay códigos que trabajan, por ejemplo, conceptos de manejo rectangular o de paridad cruzada. Por ejemplo, el código de paridad brinda sobreprotección, una pobre protección, y puede aumentar su protección empleando paridad cruzada. Si notan un poquito,
Aquí lo que se está haciendo en la parte de arriba con respecto a la línea de la derecha es considerar par y par. Entonces, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que aquí hay 5 unos, o sea, hay que aumentar un 1. Aquí hay 4 unos, lo que hay que aumentar es un 0. Aquí hay 4 unos, aumentar un 0. Y aquí hay 3 unos, aumentar un 1. Entonces, esto por este lado dio esta palabra. Ahorita por este lado, pues aquí va un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1 y un 1. ¿Ya? Entonces esa es la idea con supuestamente esto. Existen otros determinados códigos que se les denominan algebraicos. Convencional, Me qué pena una pregunta, señora, ¿llamaste esa lista? ¿necesitas que te llame a lista? No, profe, sino estoy preguntando porque me conecté tarde. No había Al internet final en de mi la casa. clase. Ah, bueno, profe, pensé que Tranquila, la había tomado tranquila, al fresca, inicio. ya te llamo. Bueno, entonces hablemos de los códigos algebraicos. Esos son códigos que pues son chéveres, a mí me parecen excelentes porque ellos se determinan a través de polinomios. Se pueden hacer representaciones de ellos, en este caso desde el punto de vista matricial. Y uno puede hacer combinaciones matemáticas excelentes. Por ejemplo, aquí tenemos determinantes y podemos producir este tipo de cosas, ¿ya? Desde ese punto de vista. Entonces, qué cosas son específicas con esto? Miremos un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo códigos algebraicos para correcciones de errores simples. Entonces, las condiciones de H, ¿cuáles son? O sea, de la matriz H. Tengo B filas y N columnas. Ninguna columna entera de ceros, todas las columnas diferentes y los dígitos de chequeo en las posiciones de las columnas que contienen un único 1. Entonces, miremos a ver. Los códigos algebraicos, por ejemplo, dicen que R es la palabra recibida en el receptor y que determina esa relación matemática. Entonces, cuando h.r es igual a 0, no hay error detectado. O sea, eso es una relación de matemáticas que nos dice a nosotros cómo encontrar que un error ha sido detectado. Entonces, cuando h.r o el producto de estas dos cosas a nivel matricial es 0, es diferente de 0, entonces ahí sí hay errores. Y esto puede ayudar a considerar que se inicien los procesos de detección o de corrección de acuerdo al tamaño y estructura del mismo código. Entonces, por ejemplo, hay operaciones matemáticas que yo puedo hacer con respecto a este tipo de cosas con los mismos códigos y allí están representándose algunas de ellas. ¿Sí? Entonces, hay un concepto que se llama la matriz síndrome, que es de acuerdo o está en relación con el distintivo de la posición del error en códigos correctores. Entonces esa matriz ayuda precisamente a detectar errores, en este caso, ¿ya? Bueno, los códigos cíclicos también son otra subclase de códigos algebraicos con propiedades particulares. Entonces, uno puede hablar dentro de estos como aquellas cosas, mejor dicho, por sus características, uno puede hablar de su capacidad para detectar o corregir errores, dependiendo del esquema de redundancia que estén manejando. Son particularmente de cierta forma eficientes en la detección de ráfagas de errores, son de fácil codificación y decodificación y son garantizados por el hecho de que ellos tienen un polinomio generador de esos bien conocidos de PDX, en los cuales él tiene un grado que es más o menos aproximado a una de esas variables que él maneja, que es B. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de un código cíclico. Esto es fácil de detectarlo. Si notan, por ejemplo, yo tengo en este caso 1 más x a la 0, ¿cierto? Perdón, x a la 0 más x a la 1 más x al cuadrado más x al cubo más x a la 4 más x a la 5. Entonces, o sea, estos dos ceros están implicando un valor del polinomio que no está presente. ¿Sí? Entonces, ¿eso que indica? Que uno puede tener en cuenta dentro de un polinomio una determinada secuencia de cada dígito de información y una palabra codificada. Entonces, dentro de esto, uno puede afirmar que toda palabra del código es divisible sin residuo entre el polinomio generador. O sea, uno puede prácticamente armar un concepto de matemáticas, pero desde el punto de vista binario, en ese caso. ¿Sí? Entonces, uno en ese proceso de codificación puede estar llamándose o ser llamado a ejecutar ciertos procedimientos. Por ejemplo, cuando uno en una estructura de estas agrega una cantidad de ceros a la secuencia de información, lo puede estar haciendo en este caso, y obviamente pues desde ese punto de vista pues uno puede producir esquemas de una cosa que se llama justificación. Por ejemplo, cuando uno agrega ceros
en una estructura de un código o de una palabra, es porque están necesitando de alguna manera complementar esa palabra de código y llenándola de los valores necesarios para que cumplan con una longitud mínima. Y ese tipo de situaciones están implicadas acá en los mismos códigos, ¿no? Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, dentro de las propiedades de códigos cíclicos, ¿cierto? Entonces uno puede tener en ese caso, un polinomio, por ejemplo, un polinomio PDX o un PDX, no puede tener a X como un factor común. Entonces, hay cosas que dentro de esto hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de estas situaciones las palabras de código terminarían en cero y de pronto el bit que se estuviera trabajando y ayudándose para detectar algún valor, mejor dicho, no tendría valor, ¿sí? Bueno, miremos otras cosas asociadas a esto. Algunos teoremas de códigos cíclicos. Dice que, por ejemplo, cualquier P de X con más de un término detecta cualquier error simple. Entonces, ¿qué pasa con un error simple? Un error simple, por ejemplo, se puede representar por un 1 o por un X sub i, un X a la i, perdón, que evidentemente no es divisible entre cualquier parte del polinomio por más de un término. Eso es bien importante. Otra regla es que no existe polinomio con un número impar de términos que sea divisible entre x más 1. Entonces ese polinomio p de x puede tener a x más 1 como un factor común y pueden ayudar, estando presente esto, a detectar la ocurrencia de cualquier combinación de errores impares. Por ejemplo, tenemos teoremas, otra regla que implica, por ejemplo, que cualquier error cíclico generado por un polinomio de grado b es capaz de detectar todas las ráfagas de longitud b o menor. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de datos que estén manejados en ráfaga, un código cíclico puede enfrentarse a detectar errores. Por ejemplo, una ráfaga de largo b se representaría por, en este caso, una situación más o menos así similar. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que nosotros podamos hacer alguna operación matemática entre lo que son el mismo polinomio y algunos de los factores en común para producir en ese caso unos errores de verificación y de redundancia y de manejo de redundancia para encontrar de pronto en ese caso el concepto del grado del polinomio y llegar a algunas consideraciones y conclusiones como son, por ejemplo, el de que de pronto no sea divisible por algunos de sus mismos términos, ¿ya? Hay más teoremas. Aquí tenemos otro. Se dice que un polinomio pertenece a un exponente e si e es menor entero positivo para el cual x a la e más 1 es divisible por p de x. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que estamos manejando un código cíclico generado por p de x que es capaz de detectar errores simples y dobles si la longitud de las palabras manejadas dentro del mismo polinomio, ¿sí?, son iguales o de pronto en ese caso menores a cosas como las cuales de pronto define un exponente al cual pertenece el mismo polinomio, ¿ya? Bueno, esas son cosas que de pronto son reglas. Aquí tenemos en este caso un polinomio bastante grande. Dice, el ejemplo del polinomio cíclico perteneciente al exponente 32.768. De pronto, si algunos de ustedes reconocen el asunto, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos el exponente 32.768. Ese es un número que lo logro de un determinado número de combinaciones con unos ciertos datos. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo el polinomio x a la 15 más x a la 14 más 1. ¿Qué pasa con el resto de términos? Pues todo el resto de términos se supone que están implicados en cero, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacerse con este? Pues puede detectar cualquier error doble en tramas de esa longitud y otros múltiples patrones de error, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, existen polinomios muy usados y están registrados, y por ejemplo está el CRC12, el CRC16, el CRC32. Son polinomios que ya están definidos y están registrados desde ese punto de vista por algún organismo internacional para el uso de los códigos. Por ejemplo, algunos de ellos están registrados por la IEEE. ¿Ya? Bueno, entonces, ahorita miremos, cómo se hace la implementación de codificadores y decodificadores en códigos cíclicos por hardware. Pues obviamente, aunque la materia no nos presta esta situación, pues estos son sencillamente formas de poder nosotros producir polinomios, ¿cierto? En este caso, aunque pues, de hecho aquí lo que estamos encontrando nosotros son conceptos de registros, el cálculo de los residuos, que de pronto es una de las formas con las cuales, por ejemplo, la gente que ha trabajado en electrónica hace sumadores y sumadores exactos en este caso. Miremos que, por ejemplo, ellos
pueden manejar una cierta relevancia con ciertas cosas, en las cuales, por ejemplo, el manejo matemático va a depender perdón, no va a depender, va a considerar un cierto manejo de palabras y un cierto manejo de cosas y un cierto manejo que se le va a dar a la parte residual, ¿sí? En ese caso, entonces, fíjense que dependiendo de la forma en cómo uno construye el circuito, él puede manejar un determinado tipo de polinomio, ¿sí? Básicamente es eso. No sé si tienen alguna pregunta, esto es un poco denso en este caso, por si de pronto lo quieren revisar un poco más, pero pues de hecho, pues aquí la situación es muy sencilla, ¿no? Ya, porque resulta y acontece que lo que estamos haciendo nosotros es electrónica. Bueno, listo, yo voy a parar esa parte, porque pues hasta allí digamos que está fundamentalmente tratándose este asunto, para lo que es el interés de la materia, porque nosotros tendríamos que avanzar, digamos que a otro tipo de cosas, que son de un poquitico más de importancia, ¿sí? Dentro de lo que son el manejo de los mismos códigos. Por ejemplo, por acá tengo yo, en este caso, que están los códigos de convolución. ¿Cierto? Entonces, dentro de los códigos de convolución, pues por ejemplo tenemos formas, también tenemos mecanismos que permiten hacer corrección de errores. De hecho, pues aquí voy a hablarles de unas cosas que llaman las técnicas FEC. ¿De qué se trata esto? Pues las técnicas FEC, digámoslo así, ¿sí? Emplean, por decirlo en términos, códigos correctores de errores, y digamos que las técnicas FEC usan una técnica que se llama los códigos de convolución. La técnica FEC, pues obviamente, ¿qué implica? Implica tener redundancia, para no solo detectar que hubo errores, sino que también para definir la posición en el cual de pronto está el bit en estado de error y poderlo corregir. Los códigos de convolución, pues en este caso son mecanismos empleados en la corrección de errores, no son códigos de bloques. De hecho, son empleados en procesos de transmisión de datos, por ejemplo, hasta vía satélite. De considerar, pues se combinan con técnicas de modulación para obtener, en este caso, ¿cierto? La técnica de modulación TCM es una de esas técnicas implicadas acá. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema de un codificador convolucional, ¿cierto? Aquí pueden ver ustedes, en este caso, que hay una entrada de secuencia de datos, de cada dígito de información, por uno de los extremos de un registro, y tenemos una estructura de sumadores. Entonces, estos sumadores determinan precisamente la salida de la secuencia codificada. Eso hace un código convolucional desde este punto de vista, ¿no? Entonces, los códigos convolucionales, en este caso, ¿sí? Pues ayudan a que supuestamente, de acuerdo a unos bits de información de entrada, nosotros obtengamos una salida codificada. Considerando eso, pues obviamente lo que está haciendo uno de acuerdo a eso son unos contenidos armados de acuerdo a la unificación de las cosas que esté manejando precisamente el codificador convolucional y convirtiendo precisamente eso en los datos que nosotros estamos buscando. Entonces fíjense que las oportunidades que esto implica pues son bastante grandes, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros unas secuencias que al entrar a un sistema de codificación, un sistema de información, por ese codificador convolucional pueden en ese caso darnos a nosotros una cierta salida codificada, ¿ya? Bueno, ellos tienen una forma puntual, como lo pueden acá mirar, ¿sí? Que en ese caso, ¿sí? Determinan ciertas consideraciones, dentro de los cuales se determinan ciertas consideraciones. ¿Por qué se caracteriza un código convolucional o de convolución? Por los vectores de conexiones que de pronto ellos tienen. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una palabra G o sea, aquí tenemos que esta palabra G sub 1 vale 1, 1, 1 y está implicando que es en ese caso la escritura de un número desde ese punto de vista en una determinada base, ¿cierto? Entonces aquí podemos nosotros notar que con esta situación podemos hacer una obtención de un valor de acuerdo a su base. Por ejemplo, aquí podemos estar hablando de la base octal, que la base octal está compuesta realmente por 3 dígitos binarios en este caso, ¿no? ¿Ya? Y en donde supuestamente, pues dependiendo de esa base, ¿sí? Pues yo puedo escribir una cantidad determinada de valores.
los valores están determinados entre el número 0 y el 7. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Esto es un poquitico denso, ¿no? Como para que lo miren de esa manera, es bastante matemático. Acá, por ejemplo, estamos hablando de la codificación convolucional de los vectores de conexión que se tienen equivalentes a los polinomios generadores, ¿cierto? Entonces uno puede tener un polinomio generador, por ejemplo, con este grado que estoy señalando acá o con este grado. Aquí realmente tenemos dos polinomios y entonces pues obviamente estamos considerando hacer un procesamiento matemático con ellos. ¿Qué nos producen ellos? Unos datos de salida precisamente en ese caso. Pues el codificador convolucional pues básicamente que muestra muchas cosas importantes, ¿no? Pues de hecho es uno de los mecanismos estructurales para procesamiento de información que se tienen en ese caso para hacer codificación, ¿sí? Entonces pues ellos pueden tener básicamente muchas cosas. Por ejemplo, hacer que la salida pueda depender del dígito de información que esté llegando y de los que ya estén almacenados en el registro, que es otra forma de codificar. Que por ejemplo los dígitos ya almacenados estén constituyendo la memoria del codificador, como se menciona allí, y estén definiendo precisamente uno de los posibles estados que tiene un sistema. Otra cosa que también se podría decir es que desde ese punto de vista, pues cada salida del dígito, de esos valores allí mostrados, pueden llegar y obviamente especificar a uno de los estados en los que esté precisamente definido el mismo codificador. Bueno, digamos que ya con esto uno puede definir hasta lo que se denomina un diagrama de estados. Yo creo que ustedes saben acerca de lo que es un diagrama de estados. Pues obviamente acuérdense que para pasar de un estado a otro, era lo que precisamente estamos diciendo hace un rato, uno puede manejar o tener un manejo de distancias. Desde ese punto de vista, por ejemplo, fíjense que aquí la palabra de salida usada entre el estado B y A es 1, 1, como lo están mirando allá. Y obviamente pues lo que ha cambiado es uno de sus dígitos, como lo que está pasando aquí, ¿no? O como lo que supuestamente pasa acá, de la cantidad de dígitos que sí se tienen que cambiar para pasar de un estado a otro dentro del manejo de estos registros, en este caso. ¿En máquinas de estado, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Eso es máquinas de Sí, estado? exactamente. Yo por eso les decía a ustedes que si ustedes saben que son los mismos diagramas de estados. O sea, aquí lo que estamos cambiando son datos de unos por otros. Esto no es nada del otro mundo. De hecho, pues estamos recordando algunas de las cosas que ustedes ya conocen en este caso, pero que son aplicables a códigos. ¿Ya? O sea, el mundo de los códigos es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ustedes mirar esas interacciones que se pueden dar de un cambio de dígitos, yo les digo dígitos, o dígitos de combinación de estados para, por ejemplo, pasar digamos que de unas cantidades a otras. Lo que pasa es que aquí estamos pasando de unos datos a otros. Es como lo que de pronto tenemos que hacer de cierta manera a nivel de señales para que una señal sea representada por otra, pero ella sea forzada a escribirse bajo determinadas condiciones y bajo determinadas interacciones, como las reglas que estamos aplicando ahora en los códigos, ¿ya? Bueno, los diagramas de estados precisamente pues son los que nos van a entregar a nosotros la información del proceso de codificación, ¿cierto? Un codificador, por ejemplo, dice que va a tener tantos estados como combinaciones diferentes que se puedan formar por los mismos bits almacenados en la memoria del codificador. Entonces uno ya con los estados dice que cada bit de información que lo tiene especificado en la entrada de un sistema, pues va a definir una cantidad de estados de bit de salida y el estado que supuestamente tiene que transicionar. Entonces eso implica que uno tenga que construir árboles de código. Entonces, por ejemplo, esto es un árbol de código y miremos cómo funciona y cómo puede estarse replegando de acuerdo a las instancias y los cambios de palabras de una a otra, como lo estamos mirando acá. ¿Listo? Bueno, fíjense que esto, pues yo no sé, ¿ustedes tienen algo que mencionar acerca de esto? Acerca de esas cosas, porque pues si de pronto conocen un poquitico más de las mismas máquinas de estado, o sea, las máquinas de estado tienen una significancia dentro del manejo de los códigos, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Alguien tiene de pronto alguna duda, alguna inquietud? Profe, todo eso que usted nos está explicando también se puede encontrar más información en internet. Pues la verdad sí, obviamente que sí, ¿no? Pues, esto es sencillamente la muestra de todas estas cosas. Es más, de hecho, pues hay muchas cosas importantes. Es más, digamos que esta es la base teórica de esto, ¿no? En este caso, ¿sí? Pero ¿a dónde queremos llegar nosotros? Pues realmente encontrar cuál es la utilidad que le podemos dar precisamente al uso de los códigos
desde el punto de vista del manejo de las comunicaciones. Vamos a pasar más bien a dejar de hablar tantas cosas con este tipo de situaciones, porque a mí me parece un poquitico denso esto para ustedes. Vamos a hablar más puntualmente de lo que tenemos que hacer en las comunicaciones digitales, en donde esto sí se aplica para la parte de enlace de datos. Por ejemplo, dentro de esto, hablemos precisamente de cómo se hace un control de errores. Los tipos de errores que estamos manejando nosotros, ¿sí? Cambiemos más bien esa parte, ¿sí? Para que de pronto esto no se vuelva tan denso. Fíjense que aquí yo tengo una palabra enviada versus una remitida. Aquí estamos viendo que uno de sus estados posibles fue cambiado de 1 a 0. Entonces, aquí estamos notando precisamente que los tipos de errores, los errores de bit, son únicamente un bit de una unidad de datos determinada cuando cambia de 1 a 0 y de 0 a 1. Los errores de ráfaga son básicamente aquellas cosas en las que se significa que más de 2 bits, sí, que 2 o más bits de la unidad de datos han cambiado de 1 a 0 o de 0 a 1, en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos notando esa situación. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que aquí varios bits han cambiado. Ahora, no necesita que, no es necesario de que todos los bits que se han cambiado estén sucesivos, ¿cierto? Pueden estar en diferentes partes, en este caso. Entonces uno ya habla acá de un concepto de control de errores, cuando uno hace referencia a los mecanismos precisamente que se requieren para hacer detección y corrección de errores, que tienen en ese caso el manejo de los datos. Por ejemplo, existen dos posibles errores. Están las tramas perdidas o los datos perdidos y los datos dañados, en este caso. Entonces, ¿qué es un dato perdido? Es aquel que nunca llegó al receptor. Y están los datos dañados, son los que llegan al receptor, pero que son erróneos. Entonces, ¿qué toca hacer? Hay unas técnicas de control de errores que están basadas y aplicadas en la definición de enlace de datos, ya en la parte de red de datos, ¿sí? Que se utilizan para hacer detección de errores y para hacer corrección de errores. Entonces, de la parte de corrección de errores, pues tenemos el FEC y tenemos el ARQ. En ese sentido, digamos que la detección de errores, en el control de errores, ¿sí? Existe lo que se denomina la detección de errores, que es añadir, por ejemplo, a la información bits o bytes adicionales a una estructura de datos para que permitan detectar errores en algunos bits, ¿cierto? Eso normalmente a veces se conoce como el FCS, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace un sistema de estos? Pues un sistema de estos transmisor calcula el valor de dichos bits antes de enviar la trama. Y el receptor lo que hace es, obviamente, tomar esa misma información, realiza los mismos cálculos y verifica si coincide con los bits adicionales que ha recibido. Si no coincide, desecha el dato. Entonces, del control de errores, para la aplicación de la detección de errores tenemos 4 tipos. Tenemos los sistemas BRC, los sistemas LRC, tenemos el sistema CRC y el sistema checksum. Miremos cada uno. Por ejemplo, cómo trabaja el BRC. El BRC se le conoce como verificación de paridad. Y por ejemplo, lo que hace es añadir bits adicionales al carácter que se desea transmitir, de una forma en que, por ejemplo, se detecta si hay paridad par o impar. Entonces puede ayudar a detectar errores de único bit y obviamente pues solo detecta errores de ráfaga si el número total de errores es impar. Si el número total de errores es par, no se puede. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el BRC. ¿Qué es lo que hace el BRC? Pues adiciona un bit al dispositivo. Por ejemplo, aquí se está enviando a la parte de datos, eso es una máquina generadora de paridad. Entonces un 1 cuando supuestamente esto es paridad impar y un 0 cuando es paridad par, en este caso. Entonces ese BRC lo que hace supuestamente es asociarle a cada palabra el dígito que le haga falta a nivel de la paridad. Por ejemplo, aquí se mandó este dato, ¿cierto? Entonces terminó enviándose para la primera parte un 1, para la segunda parte un 0, para la tercera un 0 y para la cuarta un 1, de acuerdo al concepto de paridad manejado. Entonces aquí tenemos un pequeño error. Aquí se escribió la palabra word, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que se envió, en este caso, muestra unos errores, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que se trata es que específicamente se busque la forma de cómo detectar los errores y a su vez cómo corregirlos. Aquí tenemos el ejemplo número 3, ¿sí? Donde se están manejando estos datos.
Fíjense que a este tipo de cosas que ha sucedido, a estas palabras que están aquí se les ha complementado con la paridad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vimos que esta palabra es par, esta palabra es par, esta palabra es par, esta palabra es par, esta palabra es impar. Entonces, BRC, ¿qué hace? Pues puede detectar errores de Unicode y puede detectar errores en ráfaga si el número total de errores de cada unidad es par. ¿Listo? Bueno. Tenemos acá supuestamente la verificación de redundancia longitudinal. ¿Cómo funciona? Pues hay una hilera de bits de una trama de unos datos que se organizan en forma de una tabla, a manera de tabla, o sea, tipo estilo fila columna, en donde se calcula el bit de paridad par o impar para cada columna. Y la fila calculada también se le añade a la trama que se desee transmitir. Entonces, esto lo que genera es un número de bit generado que supuestamente sirve para determinar el tamaño de esto. Por ejemplo, aquí tenemos precisamente los datos enviados de estos cuatro líneas de información, y este es el LRC. O sea, esto vendría siendo otro dato. Entonces, según esto, por ejemplo, esta es la dirección de movimiento. No se les olvide que estamos hablando, en este caso, fundamentalmente, ¿sí?, de que la dirección de la información va en este sentido, ¿sí? O sea, este es el primer dato y este sería el último. Y al último dato se le pega el LRC. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos precisamente cómo se ha trabajado esto. Aquí tenemos el 1, estos datos. Aquí, por ejemplo, lo que ha sucedido es que esto se colocó de forma matricial. Esta palabra, luego esta, luego esta, luego esta. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la verificación. Entonces, aquí, por ejemplo, se detectó que se mandaba un 0, aquí un 0, aquí un 0, aquí un 1, aquí un 0, aquí un 1, aquí un 0 y aquí un 1. Entonces, este es el LRC que se envía. O sea, se envían los datos originales más el LRC. Aquí tenemos otro ejemplito precisamente, en este caso, en donde estos son los datos y obviamente pues se hace aquí una verificación. Aquí hay un 1, aquí hay un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1 y un 0. Entonces esto es lo que se monta al final de los datos, como los datos enviados. Eso es hasta fácil entenderlo. Hay otro que se denomina el CRC, que es la verificación de redundancia cíclica, que se supone que es más potente que los que hemos estado mirando y está basado en la división binaria. Entonces, consiste sencillamente en añadir al final de una trama una secuencia de bits redundantes que se les conoce como CRC o restos CRC, y se obtienen de dividir los bits de la trama por un número binario divisor que se determina normalmente. El resto de la operación es el CRC. Entonces miremos cómo supuestamente pasa. El CRC hace lo siguiente. Por ejemplo, los pasos para calcularlo en el transmisor son los siguientes: añadir n0 a una trama, siendo n más 1 el número de bits del divisor, y luego hay una trama que se divide por el divisor que se está usando, que está definido para la división binaria, división en módulo 2, y lo que sucede allí es el resto del CRC. Luego ese CRC se sustituye de n bits contenidos, por ejemplo, por los ceros añadidos. ¿Qué hace el receptor? Va a recibir la trama que contiene el CRC, la dividirá por el divisor, no más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues sencillamente coger la palabra y dividirla por un divisor y comenzar supuestamente a obtener los datos de residuo. Supuestamente este es el resto CRC. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes una trama, un divisor y el cálculo CRC. O sea, se tendría que terminar básicamente todo esto. Acá, por ejemplo, tenemos la detección de errores CRC, ¿sí?, con otra operación, ¿cierto? Y aquí vemos que, por ejemplo, esta mostró un error. En cambio, perdón, esta no mostró errores. O sea, la idea es que cuando esto se está haciendo, no muestre errores para que en ese caso no haya, obviamente, un proceso de rechazo de palabra, ¿sí? Vienen otros tipos de mecanismos dentro de la detección de errores de CRC. La detección de errores de CRC se puede manejar por la representación de un polinomio algebraico. Por ejemplo, ese sería el divisor, ¿cierto? Y uno puede usar, por ejemplo, en ese sentido, polinomios estándares. Entonces uno puede detectar con este tipo de mecanismos errores de ráfagas que de pronto pueden afectar un número impar de bits y ráfagas de longitud menor o igual al grado del polinomio, ¿sí?, en este caso. El otro sistema que viene para el control de errores es el checksum. El checksum supuestamente, ¿qué hace? El checksum es un mecanismo típico de los niveles superiores. Por ejemplo, el transmisor lo que hace es
dividir la trama en cada trozo de n bits, suma todos los trozos con aritmética de complemento a 1 y complementa luego ese resultado, y eso es lo que para él representa el checksum. En el receptor se realizan los siguientes pasos: se divide la trama que se incluye el checksum en cada trozos de n bits, se suman todos los trozos con aritmética de complemento a 1, se complementa el resultado, y si el resultado es 0, pues no hay errores en este caso, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos cómo funciona un checksum, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí podemos ver precisamente un mecanismo de generador de envío de palabras, el generador de checksum, el receptor que hace. Lo que pasa es que el receptor lo que hace es, en ese caso, operar el resultado y aplicar desde ese punto de vista la regla que tiene para verificar los datos. Entonces, si desde ese punto de vista todos los datos que hay le dan 1, pues acepta, si no, de otro caso rechaza. Bueno, por aquí tenemos precisamente esa parte, visto desde un punto de vista un poco más diferente. Aquí tenemos esta trama, ¿cierto? Entonces, en este caso esa trama, ¿qué están haciendo con ella? Pero fíjense que acá lo que han cogido es partirla en dos, en este caso, ¿sí? Y a través de ella comenzar a hacer una suma de complementos a 1, hacer un checksum de 8 bits, ¿cierto? Y producir un checksum. Entonces, la trama resultante, ¿cuál es? La trama resultante sería esta que está arriba, esta que está acá, más esta que está acá, como lo estamos notando en este caso, ¿ya? Entonces, sí, ¿ya? Bueno, entonces eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos allí los tres datos. Bueno, listo. No, yo me voy a ir, mañana me voy. Yo estoy dando una clase, estoy grabándola. ¿De cómo va a estar hablando, hombre? Mira, yo estoy trabajando, Patricia. Yo estoy trabajando, ahorita no te puedo resolver ese problema. Bueno, volvamos entonces a retomar estos asuntos. Entonces estamos hablando de la suma de complemento a 1, ¿no? En este caso. Entonces fíjense que esta fue la parte del transmisor. Si de pronto en ese caso están verificando esta situación, esto es lo que hace el checksum, ¿cierto? Produce este dato. Y acá el receptor lo que hace es básicamente verificar la misma situación. Entonces toma esos datos y produce en ese sentido unas sumas. Y luego de que las complementa a 1, si el complemento es 0, entonces se supone que la palabra está correcta. ¿Ya? Bueno, entonces ahorita vamos a mirar cómo se hace la corrección de errores. La corrección de errores se puede hacer a través de un mecanismo que se llama FEC, que eso es bastante usado, por ejemplo, en esquemas de codificación de datos, en este caso, ¿sí? Y obviamente pues consiste en dar todas las cosas supuestamente por decirlo en nuevos términos, introduciendo unos datos en el transmisor de k bits de la trama en palabras de n bits. El asunto es que tenemos que tener unas palabras con las cuales las palabras de n bits definen, esa relación entre las palabras de n bits y los k bits define una relación n mayor que k. Entonces el receptor, ¿qué hace? El receptor va a decodificar esas mismas palabras en los bloques originales, aunque estos pues de pronto tengan no importa que tengan un error, estamos hablando de sistemas que son en este caso estocásticos. Los bits que supuestamente son añadidos es lo que se conoce como redundancia, y que hacen posible que precisamente se pueda detectar y deducir el dato que se transmitió. ¿Ya? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues un sistema puede detectar el error y se hace necesaria la corrección. Para ello hay que determinar cuál fue el bit con error, ¿sí? Por ejemplo, para corregir un error de bit en un carácter ASCII de 7 bits se debe determinar en cuál de los dos bits está el error.
De hecho, hay cosas que supuestamente pues uno puede considerar con unas reglas. Esas reglas a uno le parece ya de ahora en adelante como bien dispuestas y yo diría que hasta mágicas. Los bits de redundancia, ¿cómo se calculan? Entonces, si yo quiero calcular un número determinado de bits de redundancia para una determinada palabra, para que yo pueda corregir un número específico de bits de datos de un determinado valor, entonces necesito encontrar una relación entre esos bits de datos y los bits de redundancia. ¿Qué relación debe de darse para esto? Se debe de satisfacer esta ecuación, que 2 a la r tiene que ser mayor o igual a m más r más 1. ¿Qué es m? Dijimos que eran el número de bits de datos determinado y r son los bits de redundancia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero transmitir 7 bits, o sea, m igual a 7, entonces para que esto pase, los bits de redundancia, vamos a ver si eso pasa. Entonces, 7 más, supongamos que los bits de redundancia son 2. Si yo coloco acá que 2, en este caso, si yo por ejemplo acá tengo como bit de redundancia 2, entonces 2 a la 2 es 4. 4 no es mayor o igual a 7 más 2 más 1, porque eso daría 10. Entonces, para 7 bits, el número de redundancia 2 nos sirve. ¿Qué pasa si pongo 3? 2 a la 3 es 8. 8 es mayor o igual a 7 más 3 más 1. No, entonces no sirve. ¿Qué pasa si yo R lo defino en 4? Entonces, 2 a la 4 es 16. Y 16 puede ser igual a 7 más 4 más 1, que es igual a 12. O sea, para 7 bits, 4 bits de redundancia son suficientes. Entonces, fíjense que entonces los bits de redundancia puntualmente apuntan o ayudan específicamente a que yo pueda determinar cuántos bits de datos y bits de redundancia tengo que manejar dentro de una palabra cuando estoy transmitiendo un código. Entonces, por ejemplo, supongamos, yo tengo que transmitir un octeto. ¿Cuántos bits de redundancia necesito? Entonces es una pregunta para todos ustedes en este caso. A ver quién me la contesta. A ver, voy a tratar de preguntarle a alguna persona de las que está aquí presente. Supongamos, preguntémosle a Sebastián Ríos. Sebastián Ríos. Bueno, Sebastián Ríos no contesta, ¿no? Bueno, el señor Humbertico, ¿está despierto? Señor, Bueno, a ver, señor. Humberto, si yo estoy transmitiendo 8 bits, que es un octeto, Sí. ¿cuántos bits de redundancia necesito? Serían 5, ¿no? Ah, no. De todas maneras me No, alcanza a llegar 2, acuérdese que 8. m vale 8. ¿Cuánto Sí, sería sí, el sí. valor r? Entonces acuérdese que tenemos desde ese punto de vista una ecuación, ¿no? Eso es. Entonces, Ujú. supóngase que yo utilizo, 8 más 4. a ver, si yo tengo 8, o sea, 4 bits de redundancia le sirven, A ver, 2 a la 4 serían 16. 16. Y 8 más Sería 4, 8 más 4, 12 más 1, 12 más 1. Sí. sí sirve, No, sí sí sirve. sirve. A ver, la pregunta es, ¿te sirven a partir de 4? Porque ya 5 ya serían de Ujú. pronto también, o sea, 2 a la 5, Sí, tan, 2 a la 5 es, serían sí, sí, 32. sí sirve. Porque serían, Sí, sí. 8 y 5, 13 y una Pero 14. utilizaría Sí, mucho. exactamente. Entonces estás volviendo, o sea, el mínimo, o sea, eso se llama lo que, eso lo que estás haciendo es considerando una cosa que se llama el límite, desde ese punto de Ujú. vista, Eso. ¿ya? ¿Listo? Bueno, entonces Sí. continuemos. Entonces, el código de Hamming, pues precisamente habla, es otro de los mecanismos implementados para esto. Fue inventado por Richard Hamming en 1950, ¿cierto? Donde se permite manipular un cierto número de bits para cumplir todos los posibles estados de error en una transmisión. Entonces, él se basa en dos conceptos. Uno de ellos es el valor de redundancia, que el mensaje es dividido en dos partes, que es los bits de datos del mensaje y los bits de redundancia para verificar el mensaje, y el concepto de paridad, que es el valor de los bits de redundancia, el bit de paridad par y el bit de paridad impar. Entonces, por ejemplo, fíjense que eso uno a mansalva puede ubicar precisamente esas palabras ubicadas, esos bits de redundancia ubicados para esa estructura de datos. Por ejemplo, ahí estamos manejando 7 bits a los cuales se necesitan mínimo 4 bits de redundancia. Necesariamente, pues esos bits de redundancia se pueden ubicar de una manera estratégica, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos esa palabra. Fíjense que allá tenemos una palabra de 7 bits. Fíjense cómo están ubicados los bits de redundancia, como pueden apreciar. Y obviamente, pues, cómo son controlados específicamente ellos. Además de esto, pues, determinemos pues algunas cosas puntuales, ¿sí? Ese código de Hamming, como pueden ustedes ver, ¿cierto? Produce una cierta estructura, por ejemplo, la forma en cómo se están determinando el bit de redundancia específico de qué bit se encarga. Por ejemplo, aquí podemos ver, en este caso, que R1 se encarga de ciertos bits, R2 se encarga de estos otros bits, R3, R4 se encarga de otros y R8 se encarga de otros. Pero en un segundo yo saco esto de acá, ¿sí? Lo que pasa es que no se alcanza a ver bien por la forma en como el video está configurado para esto. En este caso es que de pronto voy a enviarlo acá un poquito más arriba para poder que se termine de ver todo. ¿Listo? Ahí. Vamos a ver si lo alcanza a coger puntualmente. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que estos son los bits determinados para R1, estos serían los bits determinados para R2, los bits para R3 y los bits para los bits para R1 y R2, para R4 y para R8 en este caso, ¿sí? Pueden determinar ustedes que desde ese punto de vista, ¿qué toca hacer? Pues obviamente determinar cuáles son los datos, dependiendo del dato que se esté manejando, que debe pasar en los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el dato 1001101, en este caso, ¿cierto? Y pues se acomoda de la forma en cómo está dispuesto esto. Entonces fíjense que para R1 se han colocado 10011101 y entonces el valor que está aquí, supuestamente, dependiendo de los bits que controlan, es 1, ¿cierto? Para R2, dependiendo de esos bits, pues se supone que aquí iría un 0, en este caso, de acuerdo a la forma en cómo se están verificando ciertos bits. O sea, ¿qué bits se están verificando? Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué iría? Aquí iría un 1, un 1 y un 1. Entonces, aquí ¿qué tiene que asociarse? Un 1, porque es paridad. Aquí tenemos un 1, un 1, ¿cierto? Un 1 y un 1. Aquí ¿qué tendría que colocarse? Pues un 0, porque obviamente el número de unos es par. Y acá, por ejemplo, en R4 tendríamos en este caso un 1, en ese sentido, ¿cierto? Como lo estamos apreciando. Perdón, en los bits que estamos detectando tenemos un 1 y un 1, entonces la paridad indica que tengo que colocar un 0. Y en el último, pues estamos detectando precisamente que tengo que colocar un 1 porque el dígito que estoy verificando para lo que yo tengo supuestamente me dice que yo tengo que colocar un 1. Entonces, esos errores, básicamente, o el manejo de errores supuestamente lo tiene que tener muy claro el receptor, que toma esos datos, los va a recalcular, de pronto hace nuevos esquemas, por ejemplo, de pronto mezclados, de pronto pueda que use un BRC, usando el mismo conjunto de bits, que use el emisor más el bit de paridad relevante, en este caso, ¿sí? Y obviamente, ¿qué hace después? Reensambla esos datos de paridad y, recupera ese valor para considerar si explícitamente tiene que decidir en ese caso si hay errores o no. Entonces, por ejemplo, miren bien acá qué sucede, ¿cierto? Aquí tenemos un dato enviado, un dato recibido. De acuerdo a eso, sabemos que ha habido un cambio en un bit. Entonces, ¿qué sucede? Este es el R1, el R2, el R4, el R8. ¿Qué pasó acá? Entonces, por ejemplo, aquí se recibió puntualmente de este, se recibió un 1. Porque el número supuestamente, en este caso, de unos fue considerado 1, 2, 3, 4, 5, par, impar. 1, 2, 3, 4, 5, impar. 1, 2, 3, 4, 5, impar. ¿Y aquí cuántos unos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí votó un 0. ¿Qué sucedió? Pero entonces, en este caso, no es supuestamente por la paridad completa de la palabra. Recuerden que él verifica ciertas posiciones. Entonces, ¿él qué extrae? Entonces, él extrae no de lo que yo acabé de tomar, supuestamente. Él tomó los valores, fue de los bits que él revisa. Entonces, aquí revisó este y este. Entonces, aquí tuvo que haber colocado un 1. Entonces, no es la suma de ellos. Entonces,
Fíjense que yo podría decir que todos tienen el mismo valor, pero los bits revisados son otra cuestión. Aquí tendríamos un 1 son 2, 3, entonces la paridad es impar. Aquí tendríamos un 1, entonces paridad es impar. Aquí tendríamos un 1 y un 1, entonces la paridad es par. Entonces, de acuerdo a eso, este ejemplo nos proporciona un número binario que es el valor 7. Entonces, y eso está indicándonos a nosotros que es la posición precisa del bit que tiene error. Entonces vamos a contar. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, aquí hay un error. Entonces, eso está ayudando a detectar dónde está la presencia del error, ¿sí? Entonces, fíjense que eso es lo más eficiente para ese tipo de cosas. Bueno, entonces existen otra cosa que se llama el mecanismos para manejo y control de errores, en este caso. Entonces, nosotros aquí tenemos el esquema ARQ competición y repetición automática. Eso es un poco dispendioso también, porque resulta que la ARQ, la petición automática o la repetición automática, implica la transmisión y retransmisión de datos en 3 casos: tramas dañadas, tramas perdidas y reconocimiento perdido, ¿sí? En ese sentido. La solicitud de repetición ARQ se implementa con ARQ con parada y espera, ARQ con vuelta atrás N y ARQ con rechazo selectivo, que es retransmisión selectiva, que de pronto es un poquito dispendioso de implementar por la situación en la cual tiene que obrar en este caso. Tiene supuestamente, ¿sí?, una cuestión de una estación origen que transmite una única trama y espera la recepción de una confirmación, en este caso, ¿sí?, el ARQ con parada y espera. Entonces, ¿qué hace? Si la trama recibida está dañada, la descarta. Entonces el transmisor utiliza un temporizador. Si no recibe ninguna confirmación antes de que el temporizador expire, reenvía la misma trama. Entonces, fíjense que por lo general estos mecanismos trabajan con conceptos de expectativa. El concepto de expectativa, ¿qué hace? Al ver que supuestamente no ha habido ninguna confirmación, le toca retransmitir. O sea, solo se confirma lo que supuestamente ha llegado en buen estado, en ese caso, ¿ya? Ahora, aquí puede suceder que también las mismas confirmaciones se deterioren. Entonces, ¿qué pasa cuando un transmisor no reconoce una confirmación? El transmisor va a reenviar la misma trama de datos, en este caso, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el ARQ con parada y espera, ¿sí? Es una especie como de envío de datos, en ese sentido, perdón, como lo estamos mirando acá. Es una especie como de carta de secuencia de mensajes. De hecho, esto va a depender mucho de la forma en cómo se estén manejando o se esté controlando el sistema de ventanas, que tenga un sistema para aceptar datos, ¿ya? De considerar, pues también tenemos supuestamente una ARQ con parada y espera, que puede en ese caso darnos a nosotros unas ventajas y unos inconvenientes. Como primera medida, puede ser muy sencillo, pero lo que inmediatamente arroja es que esto es bastante ineficiente. El ARQ con vuelta atrás N, por ejemplo, está basado en el control de flujo mediante una ventana deslizante. No sé si ustedes, cuando han estudiado el tema de las ventanas deslizantes, las ventanas deslizantes son implementadas en comunicaciones para determinar qué tanta cantidad de datos se pueden procesar en un momento determinado por cuenta de un dispositivo transmisor o dispositivo receptor. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando no hay errores? Un sistema va a confirmar las tramas recibidas como es habitual. Pero, ¿para qué se usa la ventana? La ventana se usa normalmente es para regular el flujo de información que se puede estar o transmitiendo o recibiendo. Entonces, ¿qué pasa si se detecta un error? Pues se envía una confirmación negativa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que descartar todos los datos y obviamente está obligado en ese caso a pedir una retransmisión, ¿ya? ¿Cómo se pide una retransmisión? Por el hecho de que no precisamente confirma nada. Entonces, por ejemplo, el ARQ con vuelta atrás, digamos que con la trama deteriorada, ¿el qué hace? El receptor lo que hace es detectar el error en esa trama iésima. El receptor envía una señal de rechazo y SUI. El transmisor recibe la señal de rechazo SUI y el transmisor debe retransmitir la trama SUI y todas las anteriores. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como repito, es retransmitir precisamente todo lo que no se le ha confirmado. La trama perdida, por ejemplo, si la trama se pierde, el transmisor envía I+1 tramas, por ejemplo. El receptor recibe la trama I+1 fuera de la secuencia, entonces eso ya implica que hay un error. Ese receptor envía una señal de rechazo SUI
y el transmisor vuelve a la trama SOI y la retransmite. Básicamente de eso se trata el asunto. Entonces cuando eso sucede, digamos que eso es de la forma en cómo tiene que obrar un transmisor con respecto a un receptor. Si la trama SOI se pierde y no se envía ninguna trama adicional, el receptor no recibe nada y no envía ni confirmación ni rechazo. Cuando el temporizador del transmisor expira, envía una trama de confirmación que incluye un bit P que estará puesto a 1. El receptor interpreta esto como si fuera una orden que debe ser confirmada con el número de la siguiente trama que se espera recibir. Esto es un orden que específicamente se está manejando en las estructuras de manejo de datos, en este caso. Hay uno que se llama RQ con vuelta atrás N, que supuestamente uno puede encontrar, por ejemplo, el valor de la señal de la confirmación dañada. Si el receptor recibe la trama SOI y envía una confirmación I+1 que se pierde, entonces allí le tocaría al receptor comenzar a hacer un análisis. Entonces las confirmaciones que son supuestamente manejadas son acumulativas, por lo que la siguiente confirmación I+N puede llegar antes de que el temporizador del transmisor asociado a la trama SOI expire. Si el temporizador del transmisor expira, se transmite una confirmación con bit P establecido de la misma forma que antes. Entonces ese procedimiento se puede repetir varias veces antes de que comience el procedimiento de reinicio. Aquí tenemos el ARQ con vuelta atrás N, en este caso, ¿sí? Perdón, es básicamente lo mismo, ¿no? Digamos que es una estructura de una carta de secuencia de mensajes que está precisamente especificando un valor de ventana. El valor de ventana está especificado desde que inicia la transmisión hasta un determinado grupo de tramas que se confirman. Supuestamente está enviándose del lado B al lado A unas señales de rechazo. De pronto es que está descartando algunas cosas por el hecho de que de cuenta del receptor aquí no ha recibido una trama, digamos que fundamentalmente, entonces aquí envió la señal de rechazo. Bueno, hay otra cosa que se llama el ARQ con rechazo selectivo. También se denomina retransmisión selectiva. Es un poquito dispendioso de implementar y obviamente las únicas tramas que se retransmiten son aquellas en las que se recibe una confirmación negativa. El receptor lo que hace es aceptar las tramas posteriores y las almacena en la memoria principal temporal. Minimiza el número de retransmisiones en ese caso, que es importante entender por qué lo va a hacer, y pues puede mantener una estructura de memoria temporal para que de pronto esto lo esté haciendo. Lo que pasa es que eso lo hace caro y costoso. Ya el transmisor va a necesitar una lógica un poquito más compleja. De hecho, el ARQ con rechazo selectivo pues implica que, por ejemplo, de una forma muy puntual se le dice de cuenta del receptor al transmisor qué es lo que realmente está malo y solamente le envíe lo que está malo. Eso es básicamente esa parte. Bueno, esto es la parte del control de enlace de datos, en este caso. Esto ya hace, digamos que otra situación que hace referencia a otras cosas, ¿cierto? No sé si ustedes hasta ahí han entendido esta parte. Voy a hacer una pequeña parada.